A continuación presento el contenido de la actividad nombrada Política Educativa en México, como parte de las actividades de la materia de Política y Legislación Educativa del Doctorado en Educación de la Universidad del Sur. Mi nombre es Vladimir Ortiz y esta materia está a cargo del doctor Daniel Gutiérrez Hernández. El sistema educativo formal surge de la promulgación de la Constitución de 1857. Esta declara la educación laica, obligatoria y gratuita de nuestro país. Hacia el año de 1921 se crea la SEP y con esto adquiere el gobierno federal una mayor relevancia en el tema educativo. Los datos relevantes de este periodo fueron que la escuela es vista como un medio para construir un país democrático. Esta tenía carácter de civilizadora. Se implementan campañas de alfabetización. Asimismo surge la Escuela Rural Mexicana. Por otro lado, con el presidente Lázaro Cárdenas como presidente, se impulsa la formación del hombre libre de prejuicios y componentes religiosos. Hacia 1940, Jaime Torres Bodet impulsa la Escuela de Unidad y finalmente con esto termina el proyecto de educación socialista pretendido en el pasado reciente. Con Luis Echeverría se crearon instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM. Se crea también la Universidad Autónoma Metropolitana y se crea o se amplía la construcción de tecnológicos en los estados y la educación privada crece. Asimismo, se crea el Instituto Nacional para la Educación para los Adultos y el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en nuestro país. Esto fue en el periodo de 1970 a 1976. En el periodo de José López Portillo, de 1976 a 1982, se crearon en 1978 las delegaciones estatales de la SEP. El Plan Nacional Educativo contuvo como sus componentes el diagnóstico del sistema educativo nacional. 2. Programa para la educación básica. 3. Formación de maestros. 4. Educación en zonas deprimidas y grupos marginados. 5. Educación abierta, capacitación, educación tecnológica, educación superior, cultura, juventud y deporte y recreación. En este periodo, todos los niños tuvieron acceso al primero de primaria. En el periodo de 1982 a 1988, cuando el presidente fue Miguel de la Madrid Hurtado, los objetivos del plan fueron formación integral de maestros, uso racional de los recursos y ampliación de servicios a grupos vulnerables, vinculación de la educación con el desarrollo, la regionalización de la educación básica y normal, así como la desconcentración de la educación superior, y mejorar la educación física, el deporte y la recreación. Todo esto quedó en planes derivado a la crisis que se vivió en esa época. Pues llegó la pretendida modernización educativa en el periodo de 1988-1994. Se abandona la educación populista, denominada en aquel entonces, y se pretende incorporar a México a los países desarrollados. El programa se conformó por 9 capítulos: la educación básica, la formación docente y la educación de adultos, capacitación para el trabajo, educación media superior y superior, posgrado e investigación, sistemas abiertos, evaluación e inmuebles educativos. Se da la obligatoriedad de la educación secundaria. Asimismo, se crea la Ley General de Educación y se reforma el artículo 3. En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica Normal, que incluyó la descentralización educativa para el manejo y control de la educación básica y normal para los estados. Es de resaltar que el gasto en educación llegó a ser del 5.7% del PIB frente al 3.56% en 1989. En la actualidad ha rondado entre el 6.5 y el 6.9% del PIB. El programa de apoyo al rezago escolar fue otro de los programas implementados en este periodo y el cual correspondía a la atención de los 4 estados más pobres del país. El periodo de 1994 al 2000 se considera una continuación del periodo anterior, derivado de que el presidente Ernesto Zedillo había sido el secretario de Educación en el sexenio anterior. Los principios que orientan la política educativa fueron en aquel entonces la educación básica, la educación para adultos y la educación media superior y superior, además del financiamiento del sistema educativo. Como puntos relevantes de este periodo encontramos que se aumenta la cobertura y la eficiencia terminal en primaria y secundaria.
Se publican por primera vez los libros de texto en 20 lenguas indígenas. Se implementaron proyectos innovadores en áreas específicas como la lectoescritura, las matemáticas o ciencia y la gestión escolar. Se mejoró el sistema de evaluación de la educación primaria y continuó de manera importante el apoyo a la educación superior a través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, y surge el PROMEP, Programa para el Mejoramiento del Profesorado. Surgen programas e instituciones para evaluar la educación superior como el Ceneval o como los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior. Como dato negativo de este periodo es que el 5% de los 20 millones de niños y jóvenes entre los 6 y los 14 años no estuvieron estudiando o no tuvieron acceso a la educación. El plan de este periodo se presenta en el 2001, es el periodo 2001-2006, y se compone de 3 partes. La primera, que contiene el punto de partida, la llegada y el camino. Se presenta un diagnóstico del sistema educativo nacional. Se propone una visión deseable desde un sistema de largo plazo al 2025, pero se precisan objetivos de mediano plazo al término del sexenio en el 2006. Se definen los mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas por primera vez en un programa. La segunda parte, denominada de reforma de gestión del sistema educativo, relativo a la organización del sistema, al financiamiento, a la coordinación interinstitucional, a la consulta de especialistas y a la participación social, además del marco jurídico, entre otros. Y la tercera parte, denominada subprogramas sectoriales, que contiene los programas propiamente de la educación básica, educación superior y media superior y superior, y para la vida y el trabajo. De la primera parte se plasman las nociones deseables de país, el ciudadano y la educación que espera alcanzar. Reconoce el programa la imposibilidad de imponer posturas de pensadores o corrientes de pensamiento. En el punto 2 plantea lo relativo a la justicia y a la equidad educativas. Estas dos serán los ejes fundamentales para el desarrollo de México en el ámbito cultural, educativo, científico, tecnológico, económico y social, al fortalecimiento de la identidad nacional, la responsabilidad pública de la educación y la innovación educativa en la sociedad del conocimiento. Este punto de la primera parte contiene la visión del 2025 del sistema educativo. Es importante destacarse que se utiliza por primera vez la planeación estratégica como metodología para definir el conjunto de rasgos que configuran la visión para constituir un propósito a alcanzar, y por eso le denominaron enfoque educativo para el siglo XXI. Por último, se habla de indicadores educativos para que las autoridades puedan tomar decisiones, y se incluye un apartado de rendición de cuentas, el qué, el quién, el qué, el cómo y el cuándo de la evaluación. Con respecto a la segunda parte, la de reforma de gestión del sistema educativo nacional, en este se incluyen, a diferencia de los periodos anteriores, las metas precisas en su contenido y el periodo que tenían previsto alcanzarse cada una de ellas. Se busca mejorar la forma en que funcionan las estructuras del sistema para que de verdad haya calidad en todas las escuelas. Se retoma la descentralización, principalmente la educación media superior y superior, que aún en este periodo dependían del gobierno federal. Se tratan de transferir los servicios educativos del DF al DF. Se propone como objetivo final del periodo llegar al 8% del PIB en gasto en educación. Se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas y se propone el programa de incremento en la investigación e innovación en sistemas de evaluación en todos los niveles. Como dato importante, en este periodo surge por primera vez el subprograma de educación media superior. A su vez, existe el subprograma de educación para la vida y el trabajo, que contiene de los periodos anteriores la educación para adultos, la educación básica y la formación de profesionales para la enseñanza a enfrentar la vida o a resolver necesidades de la vida cotidiana. Esto ha sido un paso rápido por la historia de la evolución del sistema educativo nacional desde 1857 hasta la actualidad, dividiéndolo en 2 periodos, hasta el 2000,
y después del 2000.